Aquí en Pulsa Start amamos los juegos oficiales y fangames de Mega Man, y en esta ocasión traigo un pequeño análisis y review a la demo del fangame en desarrollo, Dragon Man Reignited, presentado en la Sage 22, protagonizado por el Dragon Man titular, un personaje fanmade, olvidado hace mucho tiempo, traído de vuelta en la gloria de pixel art pulido, 8 nuevos Robot Masters para enfrentarte en un torneo misterioso, con secretos en cada uno, etc. Si te gusta esta clase de contenido, deja tu like, sub, etc. Ahora sí, comencemos. Gameplay. Tiene una modalidad de juego errática, frenética, rápida por el dash que posee. El juego está adaptado al dash, pues hay partes en donde debes usarlo para llegar al otro lado. Y en cuanto al set de movimientos de Dragon Man, no es nada del otro mundo. De hecho, cuando comienzas a jugar te familiarizas muy rápido, porque son los mismos movimientos que podría tener Mega Man, solo que no tiene un slide, sino un dash que te permite saltar más alto y más lejos. También cabe resaltar que posee un Buster con Church y 4 habilidades desbloqueables al derrotar a las 4 Robot Masters de turno, que posteriormente serán más agregadas con la versión completa de este fangame. Dragon Man es amigo de los Mid, tanto así que uno le sirve como apoyo para saltar alto, cual Rush con Mega Man con su Rush Coil. Por último, algo muy importante con respecto a la dificultad del mismo: se puede graduar su dificultad, valga la redundancia, y tiene la opción de poner vidas ilimitadas o limitadas, y esto es algo que la verdad yo de manera personal agradezco enormemente en un fangame de Mega Man. Es que carajo, en verdad que las mecánicas de hoy en día de un juego de la saga clásica te pueden resultar en verdad muy complicadas, a la gran mayoría porque no están familiarizados con las mismas. Otro problema viene siendo los saltos jodidamente precisos que debes dar en esta clase de juegos. A veces, solo es un mal cálculo que te puede llevar a perder 2, 3 o 20 vidas. Si agregas opciones como estas a tu fangame, expandes demasiado el rango de alcance de disfrute del mismo. Dicho de otra manera, podrán jugarlo literalmente cualquier tipo de gamers, los hardride, los casuales, los pro, los mancos como yo, etc. En verdad que la perspectiva de un juego cambia radicalmente dependiendo de la dificultad que elijas, y estas opciones en este juego solo le dan más puntos a su favor. Además, es un proceso inductivo, pues cuando termina la campaña en una dificultad baja, este mismo te invita a rejugarlo cada vez más con una dificultad más elevada. La retroalimentación de un juego. Level Design. Literalmente a cada etapa le pusieron una modalidad y o mecánica que los diferencia el uno del otro, siendo que te encontrarás escenarios que son frenéticos que instan a que avances rápido de una plataforma a otra, cosa que conecta mucho con el soundtrack de fondo. Me refiero a que las etapas más frenéticas son más fáciles de asimilar, de deducir, pero no por ello significa que es más fácil pasar el escenario, todo lo contrario. A escenarios frenéticos requieren movimientos rápidos. Hay otro escenario que en lo personal es mi favorito, por los tonos que utiliza y su efecto Vaporwave en el fondo, a lo Vice City, que juega con una premisa pero lo hace de forma muy interesante. No por el hecho que implemente como tal la mecánica de invertir la gravedad, sino el cómo lo hace. Las ideas plasmadas en este escenario se sienten relajantes, coherentes. Es un escenario, llamémoslo gratificante, extraño, pero que le aporta mucha frescura al fangame. Y mira que eso ya es de agradecer bastante. Y estos son solo 2 ejemplos de los 4 escenarios que ya posee la demo de dicho juego. La inercia me dicta a mí que más adelante, los siguientes escenarios tendrán mecánicas que los diferenciarán unos de otros, así que no te aburrirás porque cada escenario tiene algo nuevo que aportar. Otra cosa igual de importante a resaltar es que tiene buenas inducciones, tutoriales, de las mecánicas que se presentan de forma intermedia en cada escenario. Antes de llegar a un verdadero reto, a este le antecede ciertos puzzles sencillos, o movimientos que no significan morir si fallas. Es bastante gradual la inducción que te propicia este fangame, a tal punto que para cuando te das cuenta del cambio en las mecánicas, ya casi lo pasaste por completo. Un detalle sumamente importante y definitivo que hace la diferencia entre un buen y un mal level design de Mega Man. Combates. Quizás uno de los puntos donde más tambalea este fangame, al menos a mi punto de vista.
porque los combates no son malos per se, son originales y bastante creativos, pero sí se siente algo reducido su set de ataques, y lo malo con esto es que cuando conoces los 2 o 3 ataques que tiene el enemigo, se vuelve sumamente fácil derrotarlos. No digo que no sean originales ni disfrutables las peleas, solo que una vez que te memorizas el corto set de ataques que poseen, se sienten monótonos. Y miren, yo sé que este problema no surge con este juego, sino desde los inicios de Mega Man, pero yo soy algo estricto y un tanto subjetivo con el hecho de quererse parecer mucho a la saga clásica. Pues si harás un fangame, ¿por qué no llevarlo un paso más allá y mejorar los aspectos en los que flaqueaba la saga original? Dragoon Man se esfuerza mucho por querer diferenciar cada una de sus etapas. En resumen, es mi mera opinión subjetiva. Claro que estos combates te pueden resultar los mejores y los puedes disfrutar al máximo. Música. Su música es bastante buena, obviamente es en un estilo chiptune 8 bits, pero bastante coherente la música. En mi trayecto analizando fangames y jugándolos para mi puro ocio, me he dado cuenta que hay unos que tienen el detalle de adecuar cada tema musical al contexto del escenario correspondiente que lo acompaña. Por ejemplo, si estás en una fábrica, usar algunos sonidos monótonos. Si estás en un escenario del cielo, que las tonadas sean ascendentes y un tanto oscilantes. Que si vas escapando de un enemigo en todo el escenario, pues que se sienta la tensión con su tema musical. Bueno, a este punto ya me entendieron. El fangame hace un excelente trabajo para contextualizar los temas musicales en el concepto que cada escenario se desarrolla. No puedo decir mucho más de su host, más que hicieron un trabajo increíble. Arte visual. El apartado de pixel art está muy bien cuidado. Es bastante detallado y sin duda es un trabajo profesional enorme, tanto en los escenarios, los fondos, los personajes, enemigos, etc. Y yo no sé si es cosa mía o qué, pero el mayor atractivo de este fangame en su arte visual son sus tonos más marcados que manejan en los escenarios, pues a pesar de mezclar ciertos colores, no se sienten saturados los tonos. A lo mucho quizás el más saturado es el de Curtain Man, pero aún así no te distrae el fondo. Cabe resaltar que este fangame posee ciertos filtros que son aplicables, como un filtro de televisor antiguo, el del Game Boy original o el del Virtual Boy, por mencionar algunos. Es otro aspecto que demuestra lo detallista que es este juego. Opinión final. Dragon Ball Reignited es un gran fangame en desarrollo que se ve que tiene mucho potencial y mucho por aportar. Te da bastante libertad a ti para jugar con la dificultad que te sientas más cómodo, y puedes sentir que cada uno de sus escenarios es único y se siente fresco. Es una muy buena opción si lo que buscas es probar algo fresco de la saga clásica, seas o no experimentado. Y bueno familia, con esto me despido, no sin más que avisarles, pues que próximamente traeremos una entrevista a Baby Jeff, creadora del fangame Dragon Ball Reignited, que ya estamos trabajando para traer al canal. Ahora sí, su amigo Leonard se despide, hasta la próxima, chao.